Porque el proceso de muerte no es un instante, justamente es un proceso. Se dice que el proceso de encarnar se completa en los primeros 7 años de vida. Lo mismo podríamos decir con ese proceso de desencarnar. Ahora, si la muerte se presenta anticipadamente, violenta en un accidente, el alma entra en un estado de confusión. Al parecer, cuando el alma desencarna, hay una especie de portal o luz que el alma podría identificar como una vía de acceso hacia el sitio donde las almas van a descansar. El Bardo Todol nos enseña cómo es que hay una necesidad de acompañar al alma con oraciones y una guía oral clara que va siendo un lama que se sienta al lado de la persona que acaba de desencarnar y le va guiando con todo lo que se va a encontrar del otro lado. Lo que va generando el hecho de no aceptar la muerte, no darme cuenta de que he dejado el cuerpo físico, lo que va generando eso son atrapamientos. Esta es la base por la cual la terapia de vidas pasadas tiene sentido, porque puedo entrar a través de mis emociones y acceder a ese archivo que está excluido de mi conciencia para poder resolver lo que no estuvo resuelto, para que mi alma pueda aceptar que ese cuerpo se murió, que lo vea, como vos dijiste antes, ¿no? ¿Cómo se da cuenta el alma que dejó el cuerpo? Lo tiene que ver. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos de nueva cuenta a Mercedes en Perspectiva. Y el día de hoy estoy súper contenta porque me encuentro con Viviana Bistrich. Usted ya la conoce, autora reconocida de varios libros súper importantes que nos invitan a nuestro crecimiento espiritual. Y fíjense que el día de hoy vamos a hablar de su libro La Cábala, el fundamento oculto de la terapia de vidas pasadas. Fíjese nada más, los invito a que se quede con nosotros, a que disfrute de esta charla y aprendamos juntos, crezcamos en comunidad, que aquí somos familia. Bienvenidos. Vivi, qué gusto de saludarte. Gracias de nueva cuenta por tu tiempo, por tu disposición. Estoy muy emocionada de comenzar contigo nuestra segunda entrevista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mercedes, a todo el equipo, nuevamente por volver a invitarme. La verdad que es un placer estar aquí de nuevo para compartir estos conceptos que, bueno, ayudan a la vida, ¿no? A ese crecimiento, como tú has dicho, ese crecimiento espiritual que nos convierte en mejores seres humanos. Así es, totalmente. Y fíjate, Vivi, a mí me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir justamente este libro tan interesante, La Cábala, el fundamento oculto de la terapia de las vidas pasadas? Platícanos un poquito. Bueno, es interesante tu pregunta porque fue un descubrir que fue dándose casi de manera natural y poco a poco, ¿no? En la medida que trabajaba como terapeuta de vidas pasadas, ya entrenada de muchos años, mientras estudiaba también la cábala y hacía mi maestría, empecé a darme cuenta que las bases de lo que decían nuestros jajamín, nuestros sabios de la cábala hebrea, hacía muchísimos años, daban explicación del proceso y del mecanismo por el cual la terapia transpersonal, y en especial la terapia de vidas pasadas, funciona, digamos. Nos daba una explicación muy clara de por qué se daban los cambios en la persona que aborda alguna situación emocional, física, mental, que le está sucediendo en su vida. Entonces, la persona que consulta por algún inconveniente, por algún problema y atraviesa un proceso de sanación utilizando esta técnica, digamos, y tiene esos beneficios,
estos beneficios están explicados de alguna manera por los mecanismos estudiados por los sabios de la antigüedad. No sé si va quedando claro, ¿no? Es como que los sabios ya explicaron muchos siglos atrás los mecanismos por los cuales nosotros tenemos la oportunidad de poder sanar, aliviar nuestras heridas, aliviar y seguir adelante con nuestros proyectos personales para, bueno, volvernos, como siempre digo, ¿no? Una mejor versión de nosotros mismos. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Todo lo que los conceptos de ambas partes se unen para ofrecerle al alma humana un sentido diferente, ¿no? Unas herramientas para su propio crecimiento. Y fíjate que aquí hablando del alma y del viaje que transcurre en esta tierra que yo le llamo escuela de vida, ¿cierto? Me gustaría mucho saber cómo es que la Cábala explica lo que sucede con el alma al momento de desencarnar. Tal cual, como tú dices, es una escuela de vida. Como en una escuela sabemos que en algún momento se va a terminar ese proceso de aprendizaje, sabemos que tendremos que egresar de la escuela. El egreso de esta vida lamentablemente es desencarnando, lamentablemente entre comillas, porque según nos explican los sabios de la Cábala y según detalla muy bien el Arizal, Rabbi Isaac Luria en sus explicaciones y el análisis que él hace profundo de lo que es la Torá y lo que es el Zohar, y digamos este conocimiento volcado en el libro que se llama el Sha'ar HaGilgulim, que es el libro de la circulación de las almas que escribe uno de sus discípulos, que es Jaim Vital. Allí nos explican muy bien cómo es que el alma, al momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo, o sea, la parte de la energía sutil, esa energía vital pura que nos constituye y nos vuelve este ser vivo, este ser con un propósito, este ser en crecimiento continuo, este ser que está en un proceso de corrección en esta escuela del alma. En el instante de la muerte, esa parte nuestra, esa energía, se separa de lo que nosotros llamamos guf o carne. El guf es la materia, ¿sí?, orgánica que permanece aquí en el plano de la 3D, en el plano de la materia, y luego la energía que le da vida a esa carne se retira, ¿sí? Ese es el proceso de desencarnar, ¿no? Se sale de la carne, que es el proceso inverso al que hacemos cuando entramos a este cuerpo, al proceso de encarnar, entrar en la carne, ¿no? Que esto se sucede ya en el momento de la concepción, empieza poco a poco, es un proceso que es lento, que se va dando, digamos, en la medida que el cuerpo va adquiriendo mayor volumen, va adquiriendo más capacidades, va desarrollando los propios órganos. Luego sucede un proceso similar, aunque inverso, en el momento en que nos empezamos a retirar, porque el proceso de muerte como tal no es un instante, es un proceso. Y en las muertes naturales, este proceso se va dando a lo largo a veces de varios años. Entonces nosotros vemos por ahí esas personas mayores, esos ancianos que poco a poco van perdiendo el brillo en la mirada, van permaneciendo cada vez más hacia sí mismos, más recluidos, más retraídos, quizás con el deseo de quedarse más hacia adentro, descansando, sin tanta actividad hacia lo externo, ¿no? Y en ese momento, quienes estamos por ahí más sensibles a estas señales, podemos empezar a observar esa retirada sutil del alma que se va dando como un proceso que puede durar un tiempo X, ¿no? Normalmente se dice que el proceso de encarnar se completa en los primeros 7 años de vida. Lo mismo podríamos decir con ese proceso de desencarnar, que se da, digamos, cuando es una muerte de forma natural, se da en los últimos 7 años. El alma ya empieza a retirarse
tiempo antes, la piel se va debilitando, se hace cada vez más fina, es muy fácil que la persona se lastime su piel, ¿no? Estos son detalles que nos van dando la señal de que esa energía se está retirando del cuerpo, está dejando esa materia porque de alguna manera ha cumplido parte de ese propósito o todo el propósito que tenía previsto para esta existencia. Qué interesante lo que dices, o sea, nos vamos como despidiendo poco a poco entonces antes de partir. Vamos. Aquí es, pareciera ser que hay una especie de preparación, ¿no? Cuando, vuelvo a insistir con esto, cuando la muerte es de forma natural. Ahora, si la muerte se presenta anticipadamente, vamos a suponer una muerte violenta en un accidente, el alma no estaba lista, no estaba preparada para eso. Más allá de que quizás antes de venir a esta vida, quizás había aceptado que la salida iba a ser de ese modo. ¿Sí? Estaba previsto en el plan de vida de la persona retirarse de este modo de esta vida. Pero claro, la persona que está, digamos, el alma que está habitando ese cuerpo, que muere de una forma inesperada, ese alma está ya, digamos, aferrada o tan asociada a lo que es la materia, tan identificada con el personaje ego que vivimos durante la existencia vital, que le es difícil recordar que quizás ya lo había previsto esta salida. Entonces se encuentra en un momento de un dilema, porque estaba quizás sano, quizás era joven, ¿no? Y de repente se encuentra en una situación en la cual ya no tiene el cuerpo físico que habitaba. Y esto para el alma a veces puede ser un poco una situación de confusión, ¿no? Del otro lado. Entonces, el Arizal nos cuenta, ¿no? Como algunas almas que no están preparadas para ese proceso de muerte, que, digamos, no han tenido este proceso de muerte natural, de ir haciéndolo, digamos, lentamente, tienen un momento que él describe como el traqueteo de la tumba, ¿no? Que no quiero asustar a nadie, pero el alma no termina de entender, ¿sí?, que ha pasado a realidad espiritual pura. Por lo tanto, queda dentro y cercana al plano de la materia, en este mundo de Asia, ¿sí? Esto puede provocar a veces que hayan personas que quizás son más sensibles, que sientan la presencia del familiar, que sienten que todavía está aquí con ellos, o que puede ser que se escuchen algún tipo de sonidos o movimientos en las casas o los lugares que solían habitar, porque el alma no se va muy lejos, queda en los lugares que reconoce como confiables, como conocidos. Por lo tanto, puede permanecer allí un tiempo hasta que acepta el hecho de haber desencarnado. Pero esto a veces puede llevar un largo tiempo, porque, como dije, el alma entra en un estado de confusión luego de una muerte inesperada. Fíjate, con todo lo que me estás diciendo me salieron muchas más preguntas y me encantará que me logres responder y aclarar. Fíjate, qué interesante lo que dices. Y mi pregunta es, ¿cómo entonces logra el alma identificar que físicamente ya no está aquí en la tierra? Nos comentabas ahorita de cuando una persona muere trágicamente en un accidente y en ocasiones como que pese a que decidió que así fuese su partida en este plano y en esta vida y en este momento, ¿cómo entonces logra el alma identificar que físicamente ya no está aquí y que ahora entonces solamente está espiritualmente? Sí, bueno, esto es un poco complejo de explicar, pero es fácil entender cuando uno trabaja con pacientes. En la consulta suelen aparecer familiares que han desencarnado o personas que están cercanas al campo vibracional del paciente que consulta, y entonces es gracias a ellos que podemos comprender qué es lo que sucede detrás de escenas y puedo
digamos, responderte en función a lo que fui conociendo por la experiencia y a lo que también está descrito en la literatura, que es muy amplia respecto a este tema. Entonces, al parecer, cuando el alma desencarna, hay una especie de portal o luz que el alma podría identificar como una vía de acceso hacia el sitio donde las almas van a descansar. Podríamos llamarle el Ein Sof, o sea, vuelven a unificarse con la totalidad. Podríamos llamarle quizás algún espacio intermedio. En chamanismo se lo conoce como el destino final de las almas. Los chamanes trabajan con técnicas de psicopompo que hacen este acompañamiento para ayudar a que el alma reconozca ese estado ya no físico. Ahora, claro, cuando nosotros lo tratamos en un paciente que llega a la consulta en una terapia transpersonal, lo que sucede normalmente es que la persona que ha desencarnado y no se ha dado cuenta que ha muerto y por eso permanece cercano al campo vibracional de los que seguimos vivos, lo que sucede es que no puede o no ha podido darse cuenta que eso que ve como cuerpo físico que ha dejado es realmente su cuerpo físico. Entonces, a veces el poder ayudarlo a identificar esa especie de separación, es decir, yo estoy aquí, mi alma está aquí, mi energía está aquí, yo estoy viendo a lo que fue mi cuerpo allí, por lo tanto estoy separado de él. Este proceso de poder observar el cuerpo que la persona dejó ayuda a la persona, a ese alma, a darse cuenta que ya no está en realidad física, sino que pasó a realidad espiritual pura. Hay una antigua película que quizás para graficar esta imagen, quizás me es más fácil. La película se llama Ghost con Patrick Swayze, en la cual a él, una persona joven, le disparan en la calle, muere y él sale corriendo detrás de su agresor, ¿no? Claro, el que sale corriendo detrás de su agresor es su alma, es su energía vital pura, que continúa proyectando la forma de su cuerpo físico tal cual tenía hasta el momento de morir, porque es la proyección que hace el alma. De hecho, en la Cábala entendemos que nuestro cuerpo está reflejando la forma de nuestra alma. Por eso, cuando estudiamos la palabra tselem, que es esa palabra que significa forma en hebreo y está mencionada ya en Bereshit, cuando nos habla que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cuando él utiliza esta palabra tselem, ¿sí? En la Torá, está hablando justamente de que esa energía vital pura le da forma a la materia física, o sea, la materia se dispone del modo en que el alma genera que se disponga. O sea, la materia no es inteligente, responde a una inteligencia. Y esa inteligencia es nuestra energía vital pura. Entonces, allí en la película vemos cómo esa imagen doble de Patrick Swayze corriendo era su alma, pero claro, seguía observándose como una imagen, como si tuviera todavía el cuerpo, pero era solamente su imagen proyectada. El cuerpo físico estaba y permanecía en el suelo. Cuando él lo ve, entonces empieza a entender lo que había sucedido, ¿no? Esto es lo que suele pasar cuando una persona que no espera la muerte deja el cuerpo físico, ¿no? Y entonces esa confusión es lo que genera luego el quedarse en ese espacio intermedio, no poder pasar a realidad espiritual pura para poder descansar y hacer, digamos, esa especie de evaluación de toda la cursada en esta escuela de la vida. Híjole, qué cosa más interesante nos acabas de comentar. Y qué bonito que lo hayas como contextualizado con la película, porque en efecto, para muchas personas que estamos poco familiarizadas tal vez con los temas,
un poco más avanzados sobre Cábala, nos puede dar una reflexión y un mapa contextual mucho más digerible para poder entender ese proceso de desapego, ese proceso de una separación del cuerpo y espíritu. Pero fíjate que hace también unos momentos comentabas, y me surgió también una pregunta porque comentabas muy bien que el alma en ocasiones se queda en sitios comunes, como pasa también con esta película, en sitios comunes, en sitios como donde se siente acogido antes de llegar a su destino. Entonces, ¿en qué momento es que el alma se percata que ya se tiene que ir y que ya ese umbral ya se abrió para poder avanzar? Eso depende, yo creo, de cada persona, ¿no? El tiempo en lo que se tarda en entenderlo. Así es, y a veces no siempre se entiende, y esto también es un tema, porque, bueno, se abren aquí muchos espacios de conversación, Mercedes, te cuento. Has abierto un abanico, pero parte, digamos, de lo que sucede es que si la persona ha hecho un recorrido y un estudio y una preparación en relación a prácticas espirituales, es más probable que la persona sepa lo que va a pasar del otro lado. Es más probable, pero no es seguro que la persona continúe ese viaje a través de esa luz para poder llegar a ese sitio de descanso, donde se hace una especie de reevaluación, una especie de como de checklist de lo aprendido, ¿no? Y qué es lo que queda por aprender para la próxima vida. Ahora, eso sucede muchas veces, sí, pero en general, y más en este tiempo, digamos, ya avanzado el 1600, cuando la muerte empezó a hacer algo de temer, cuando ya no era un proceso natural, cuando empezó a asociarse más bien con castigos, con dolor, con sufrimiento, algo que había que dejar de lado, algo de lo que mejor no hablar. Entonces, dejamos de prepararnos y de aceptar ese momento como parte del proceso natural de la vida. Por lo tanto, rechazamos el momento de desencarnar. Lo queremos alejar lo más que podamos. Preferimos no escuchar nada al respecto. Y esto trae como consecuencia el hecho de que entonces, cuando llega el momento, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y con qué nos vamos a encontrar. En el budismo, por ejemplo, hay un texto muy antiguo que es el Bardo Todol, que se traduce como el libro tibetano de los muertos. El Bardo Todol nos enseña cómo es que hay una necesidad de acompañar al alma con oraciones y una guía oral clara que va siendo un lama que se sienta al lado de la persona que acaba de desencarnar y le va guiando con todo lo que se va a encontrar del otro lado. Y le va a ir diciendo hacia dónde tiene que ir, qué cosas tiene que evitar, y prepara también a la familia para que de algún modo facilite ese tránsito del otro lado del alma que está desencarnando. ¿Por qué motivo? Porque el alma no es que permanece aquí por capricho, permanece aquí por muchos motivos. Uno de esos motivos es el apego a la materia, el apego a esta existencia, el apego a los seres queridos, el apego a un sitio, a una labor que venía haciendo, a la juventud, a los placeres que me da el mundo físico. Hay muchas razones por las cuales el alma se queda aquí cercano al cuerpo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, tenemos que entonces comprender que siempre va a existir una razón por la cual el alma no pasa completamente a realidad espiritual pura. Y de alguna manera, el trabajo de los terapeutas, ¿cuál es? Es poder asistir a esa alma que ha desencarnado a poder resolver eso que le quedó inconcluso y a poder aceptar la situación para seguir adelante con su viaje evolutivo. Porque en definitiva, en este
Gilgul o samsara en términos budistas, en este Gilgul, en este círculo, esta rotación de almas, nosotros vamos entrando a la escuela y salimos de la escuela, ¿no? Es como ir cambiando de años. Entramos quizás en los grados más inferiores, cuando éramos muy pequeñitos, y luego vamos creciendo, entramos en la escuela media, luego en la superior, luego quizás sigamos en la universidad, másters y demás. Entonces, cada vez que nosotros estamos en el curso que implica estudiar y trabajar, eso quiere decir que estamos aquí en el plano físico, en esa escuela de la vida, como tú lo llamas, Mercedes, que es el término es perfecto. Ahora, cuando estamos del otro lado, es como el tiempo vacacional, es como ese periodo de descanso para poder prepararnos para la próxima. Ahora, claro, sucede que no siempre nos vamos, porque como te digo, o no estábamos preparados, no lo esperábamos, no comprendimos lo que sucedió, o estamos muy apegados al plano de la materia y eso evita que nos vayamos de aquí. Entonces es ahí donde entra el trabajo del terapeuta. También, obviamente, en ese proceso que se va dando de esta forma, esto se va repitiendo a lo largo de todas las vidas. Entonces aquí también radica la base y por eso yo te decía al inicio, ¿no? Esto me da a mí la base de entender por qué funciona la terapia de vidas pasadas. Porque si nosotros comprendemos que este proceso de desencarnar y no aceptar ese hecho de haber desencarnado y quedarme cercano al plano de la materia sin haber podido resolver los dramas que me implicó la vida, eso lo que hace es que mi alma quede atrapada en una determinada experiencia, que siga experimentando el mismo dolor de forma casi eterna. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay tiempo. Del otro lado ya estamos en los niveles de Atzilut. Quiere decir que son universos en los que todavía el tiempo y el espacio no tienen existencia. El tiempo y el espacio empieza a existir a partir del universo de Briah. Por lo tanto, cuando estamos en esos lugares y quedamos atrapados en estas situaciones, para nosotros eso es eterno. Por lo tanto, todas las experiencias de mis vidas pasadas en las cuales estoy atrapada, sigo ahí. Es como el hecho de haber desencarnado y no me fui a la luz porque estuve apegada, me quedé buscando venganza, quizás sintiendo injusticia, quizás sintiendo dolor, desesperación o buscando hijos que perdí, no lo sé. O sea, hubo un motivo que me llevó a quedarme en ese lugar y no ir a donde tenía que ir, que era la luz. Entonces, lo que va generando el hecho de no aceptar la muerte, no darme cuenta de que he dejado el cuerpo físico, lo que va generando eso son atrapamientos. Y estos atrapamientos se van a manifestar en mi vida actual, en el cuerpo que hoy tengo, trayendo las emociones de aquel tiempo, porque el cuerpo, o sea, el efector de mis emociones, el órgano que yo tengo para percibir eso es mi cuerpo físico y el que tengo ahora es este. Y mi alma es un continuo, no son pedacitos que van, este pedacito ocupó este cuerpo y ya no tiene más nada que ver conmigo. No, es energía. La energía no tiene un límite como el físico. El físico, claro, aquí termina mi hombro, ¿no? Y aquí ya otra cosa. En cambio, para el alma no es así. Para el alma es un continuo. Y un poco también esta es la base de por qué todos estamos de alguna manera unidos. Porque mi alma está unida a tu alma, Mercedes. Y por eso, como hablábamos la otra vez, nos reunimos, nos encontramos para seguir trabajando, para seguir creciendo. Y así con todas las especies y todos los seres que forman parte de esta creación. Entonces, es muy difícil no sentir lo que mi alma, que quedó atrapada en una experiencia anterior, estaba sintiendo. No puedo no sentirlo, porque mi cuerpo este ahora, el que me permite sentir, lo siente. Entonces, esta es la base por la cual la terapia de vidas pasadas tiene sentido, porque puedo entrar a través de mis emociones y acceder a ese archivo que está excluido de mi conciencia
para poder resolver lo que no estuvo resuelto, para que mi alma pueda aceptar que ese cuerpo se murió, que lo vea, como vos dijiste antes, ¿no? ¿Cómo se da cuenta el alma que dejó el cuerpo? Lo tiene que ver. Tiene que ver el cuerpo allí, en su lecho de muerte. Cuando lo ve, se da cuenta, ok, estoy separado, ya no estoy más ahí dentro, ahora estoy fuera. Entonces ahora es momento de irme a la luz. Cuando podemos hacer eso, hemos realmente sanado y nos hemos podido liberar de esa memoria que hoy quizás nos está condicionando de alguna u otra manera. Wow, muy interesante lo que acabas de comentar. Fíjate que también me gustaría saber, según tu investigación, Vivi, ¿qué determina pues que un alma vuelva a encarnar y elija determinadas circunstancias de vida? Tú hablabas hace unos momentos de que uno elige cómo partir, de que antes de llegar a este plano. Entonces, según tu investigación, ¿qué es lo que determina que un alma vuelva a encarnar y que elija determinadas circunstancias de vida? Excelente. Sí, no es que siempre elegimos el modo en que vamos a desencarnar. A veces se nos impone y de alguna manera hemos aceptado eso. Por eso encarnamos, ¿no? Tenemos el libre albedrío. Entonces, se nos ofrece siempre un plan de vida que es la mejor opción para poder aprender aquello que todavía no hemos logrado incorporar a nuestra, digamos, base de datos de conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros, como venimos diciendo, ¿no? Esto es una escuela de vida. Perfecto. ¿Qué venimos a aprender? Venimos a aprender cómo vivir. Ahora, ese cómo vivir siempre bien. A veces cometemos errores, a veces nos equivocamos, a veces sufrimos injusticias. Y con todo eso que nos va pasando, nosotros tenemos quizás modos particulares de reaccionar a esa acción que viene contra mí. Yo reacciono y esto va generando una serie de situaciones causa-efecto, vamos a llamarle karma si querés, en las cuales va condicionando de alguna manera mi próxima experiencia, porque si en esta vida, por ejemplo, no soy gentil con mis prójimos, probablemente en la próxima existencia me toque vivir una experiencia en la cual las personas no sean gentiles conmigo, porque como habíamos hablado en nuestra charla anterior, ¿no? A mí me toca siempre experimentar las dos caras de la moneda. Yo tengo que poder haber vivido cada aspecto de la existencia para poder integrar lo que eso es. Entonces, acá empieza a tener sentido el mal como un maestro, ¿no? Todo eso que nos hace daño, lo que nos hace sufrir, de alguna manera está intentando enseñarnos algo. No quiere decir que nos vamos a regocijar en el dolor. Lo que estoy diciendo es que nosotros podemos tomar el dolor y el sufrimiento que nos sucede para poder de eso hacer algo bueno, hacer una especie de switch y decir, ok, me está sucediendo esto. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer para que esto me vuelva más fuerte, una mejor versión de mí, para que yo pueda superar esto, ¿no? Lo vemos en los textos hebreos, con el libro de Job, cómo explica, ¿no?, el dolor y el sufrimiento de una persona que podríamos entender como una persona, un justo, un temeroso de Dios. Sin embargo, le suceden una serie de desgracias que de alguna manera lo están poniendo a prueba. ¿Por qué? Porque claro, cuando todo nos va bien, es más sencillo quizás, pero nos presenta pocas oportunidades de aprendizaje. El ser humano suele ser un poco hijo de rigor, ¿no? Solemos aprender más o observar más detenidamente las situaciones que a veces nos duelen. Y nos es mucho más difícil aprender cuando el contexto es bondadoso. Nos es muy difícil mantenernos a raya cuando el contexto es bondadoso. Quizás solemos caer
o en la arrogancia, o en el narcisismo, o digamos en algún desequilibrio que puede generar ese bien que me rodea, ¿no? Esas facilidades con las que llego a un lugar. Entonces, todas las circunstancias que están previstas para mi existencia no son castigos, son oportunidades, oportunidades de experimentar eso que tengo que aprender. Entonces, claro, quizás cuando uno lo mira desde este lugar y lo veo solamente revisando mi biografía, puedo ver la vida como muy injusta, porque sí, no hice nada. Desde pequeño me sucedieron un montón de cosas dramáticas, he sufrido mucho dolor, quizás me abandonaron, me maltrataron, me han dejado quizás sin hogar, y uno dice, bueno, esto es una situación injusta vista desde este lugar. Ahora, cuando nosotros comprendemos que nuestra existencia no inició en el momento de nuestra concepción de esta vida, sino que viene recabando experiencia de muchas vidas anteriores, quizás esta experiencia sea una especie de, bueno, experimenta del otro lado lo que también es, o integra las herramientas que has aprendido en otras experiencias para superar esto, porque probablemente luego de esto algo bueno vendrá. Dice el Talmud, Gamsule Tová, ¿no? Esto también pasará. Entonces, se nos entrena de alguna manera para que podamos ir sorteando los obstáculos. Está en nosotros hacernos responsables de esta corrección que vamos haciendo, de este aprendizaje, de esta integración de saberes que vamos integrando y convertirlo en oro para nosotros. Esa es la verdadera alquimia, ¿sí? De la cual nos tenemos que encargar. Hacer de eso que no está tan lindo en nuestra vida y volverlo algo precioso para nosotros. Wow, me encanta, me encanta. Y fíjate que me gustaría también tocar un punto importante ahorita que hablamos de correcciones y que venimos a hacer aquí porque tenemos cuestiones pendientes allá en las vidas anteriores. ¿Por qué no hablamos del Tikkun? ¿Qué es exactamente el Tikkun y cómo entonces podemos descubrir cuál es el nuestro o cuáles son los nuestros? Ok, excelente. Bueno, el Tikkun es muy interesante. Nosotros podemos hablar de dos tipos de Tikkun, ¿sí? El Tikkun que tiene que ver con mi propio proceso personal, que es un Tikkun Asmi, o sea, son las autocorrecciones de las cuales soy responsable en esta vida. Yo no puedo cambiar a un otro, lo único que puedo hacer es cambiarme a mí. Y otros no pueden cambiarme a mí, sino que pueden cambiarse a sí mismos. Por lo tanto, el Tikkun es algo que no podemos delegar, es algo que sí o sí debemos hacer nosotros. Y para eso debemos ser conscientes de que hay una necesidad de corregirnos. No somos perfectos los seres humanos, pero lo interesante es que sí somos completos. ¿Qué significa esto? Tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar esa especie de mejor versión, esa forma pulida a la cual podemos llegar como el top 10 de las formas en esta existencia. Para cada existencia está esa forma potencial a la cual podemos llegar. Ahora, claro, siempre y cuando hagamos el trabajo. Si nosotros no lo hacemos, eso, digamos, pasa a la siguiente experiencia, ¿no? Es como ir de alguna manera teniendo materias previas, ¿no? Ahora, claro, cuando nosotros hacemos nuestro Tikkun Atzmi, cuando hacemos nuestras propias correcciones y nos empezamos a volver mejores, mejores seres humanos, lo que estamos haciendo es volviendo una humanidad mejor, ¿no? Si vamos sumando poquitos que vamos haciendo el trabajo y cada vez somos más y en un momento somos un montón, eso va a generar un cambio, ¿sí? en la especie humana, ¿sí? De esto habla un poco la teoría del centésimo mono, en la cual habla de una especie de masa crítica necesaria para generar un salto cuántico en el nivel de conciencia de los seres humanos. Entonces,
Si nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, que es el verdadero trabajo que venimos a hacer esta existencia, que es el trabajo de corrección, el trabajo de hacer el Tikkun Atzmi, nos vamos entonces a volver una mejor versión para lograr el Tikkun Haolam, que significa ese Tikkun de los mundos, ¿sí? O sea, nosotros nos corregimos, pero para volver la creación mejor, llevar a la creación a una mejor versión de sí, ¿sí? Entonces, siempre tenemos oportunidades. Hay que ver si vamos a tomar esas oportunidades de volverme mejor o sigo repitiendo patrones que en realidad quizás son aprendidos como programas tóxicos que me han sido incorporados durante la infancia o como reacciones ante heridas que tengo a lo largo de la historia de mi alma que no he podido resolver hasta ahora. ¿Qué es lo que nos ayuda a poder ir a hacer el Tikkun Atzmi? Y esto un poquito lo que hablábamos tras de cámaras, el árbol de la vida. El árbol de la vida es el mapa del alma. Entonces, gracias al árbol de la vida, si nosotros empezamos a mirarlo honestamente y con responsabilidad, podemos darnos cuenta en qué aspectos tenemos algunos desequilibrios, en qué aspectos quizás estamos en déficit, o sea, estamos dados, o en qué aspectos estamos quizás actuando en exceso, ¿sí? Entonces, el árbol de la vida está conformado por 10 sefirot o 10 dimensiones y cada una tiene que ver con diferentes aspectos de lo que nos convierten en seres humanos. Voy a poner algunos ejemplos, simplemente no es para hacer el análisis del árbol, pero sí para que se entienda un poco la idea. Por ejemplo, en el árbol de la vida tenemos estas 10 sefirot, una de ellas es Malhut, y que tiene que ver con el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, yo tengo muchas opciones de qué hacer con mi cuerpo físico. Puedo cuidarlo o puedo maltratarlo. Entonces, ¿cómo puedo maltratar mi cuerpo? Quizás utilizando sustancias tóxicas que lo dañan, quizás teniendo una alimentación inadecuada, quizás utilizando o excediéndome con el esfuerzo que el cuerpo está preparado para hacer. No reconozco mis limitaciones físicas y termino dañando el cuerpo. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente que hay un desequilibrio en esta sefirá, en la sefirá de Malhut. Entonces, aquí vemos manifestadas muchas veces las enfermedades físicas, que son, en definitiva, la manifestación de desequilibrios que surgen en niveles más elevados del alma. Vamos a poner otro ejemplo. Ponemos el ejemplo de otras sefirot como, por ejemplo, Gesed y Geburah, que son dimensiones que forman parte de lo que se conoce de Eirampim. Y allí, claro, se encuentran dos fuerzas que son opuestas. Tenemos por un lado Gesed, que es un amor misericordioso, es ese amor hacia el otro, hacia el dar, es esa necesidad del dar. Y por otro lado, y confrontándose a esta energía de dar, este amor misericordioso, se encuentra el din o el juicio, ¿no? Esta energía de Geburah que intenta poner un límite. Pero, claro, dependiendo de cómo estén equilibradas esas energías, puede ser que me encuentre en una situación en la cual no soy capaz de recibir. Me siento mal cuando recibo, me siento en déficit, siento que quedo en deuda con el otro. O si doy, quizás doy también de manera desequilibrada, porque doy más de lo que tengo y me quedo sin. O, vamos a suponer, doy, pero siempre esperando algo a cambio. Todos esos son desequilibrios. Entonces, poder analizar cada aspecto de mí utilizando este mapa que es súper completo y integra cada aspecto del ser humano, me facilita poder hacer ese trabajo de corrección, ese trabajo de tikkun. Entonces, por ejemplo, en las sesiones con mis pacientes, ¿qué es lo que voy haciendo? En el transcurso del acompañamiento en un proceso terapéutico, utilizo el árbol de la vida. Cuando vemos algunos desequilibrios en algunos aspectos, entramos por ahí, por esa emoción, y quizás utilizo o la terapia de vidas pasadas,
o quizás algún concepto de la terapia gestáltica, del chamanismo, para poder sanar y reequilibrar el desequilibrio que se encuentra en esa cefira en particular. Entonces, de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos en un espacio terapéutico cuidado, guiando a la persona a poder hacer ese tikkun atzmi, esa corrección. ¿Para qué? Para volverse mejor persona, para volverse más sí mismos, porque muchas veces estamos engañados. Creemos que somos el personaje que hemos construido, pero el alma de alguna manera se filtra y nos hace sentir que eso no está del todo bien. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Llega un momento de la vida que quizás miramos hacia atrás y decimos, ok, sí, logré carrera, logré la casa, el auto, las vacaciones, pero me siento vacío. Siento que algo me falta. Siento que esto no tiene mucho sentido. No puede ser esto todo. Hay algo más que tiene que haber. Cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, es el momento de empezar a mirar el árbol, porque entonces arribó al punto en el cual empezó a escuchar su alma. Y estas son las verdaderas y las preguntas más importantes del ser humano y que lo han acompañado desde que el humano es humano. Desde ese primer hombre, las grandes preguntas han sido estas. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Y qué puedo aportar al mundo con lo que soy, ¿no? Ahorita que comentas esto, y esa era una de mis preguntas, ¿cómo es que se relaciona la terapia de vidas pasadas justo con el árbol de la vida? Y me gustaría mucho que nos dieras un ejemplo que te haya como marcado o que traigas en tu recuerdo, cómo es que lograste ese proceso de corrección utilizando justo una característica del árbol de la vida con tu terapia de vidas pasadas, Vivi. Bien, voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, es de todos los días, no es que, o sea, me sobrarían los ejemplos para darte, podríamos estar aquí toda la vida, pero un ejemplo que es bien claro y ya que comenté esta Sefirá de Malhut y la relación con el cuerpo, quizás sea interesante. Me consulta una joven que, digamos, estaba con exceso de peso, ¿sí? Le habían diagnosticado obesidad, incluso estaba teniendo problemas también con su glucemia. Entonces ella quiere consultar y saber qué es lo que, digamos, si esto estaba o no relacionado con algún aspecto de vidas pasadas o qué tipo de desequilibrio emocional podía estar acompañando este proceso de enfermedad física. Entonces lo que hice al inicio fue justamente tratar de entender un poco el árbol y le hice algunas preguntas en las cuales vimos que realmente el desequilibrio, digamos, estaba fuertemente marcado allí en Malhut. Sí, habían otros desequilibrios en otras sefirot, pero ella quiso priorizar esto. Esto también es importante mencionarlo. Siempre vamos acompañando lo que el paciente necesita trabajar, no lo que el terapeuta cree más conveniente, porque nosotros como terapeutas podemos guiar, pero es el paciente el que elige, porque en realidad es la necesidad del alma. No hay teorías acá que sustenten, porque cada alma es particular y tiene su proceso le es particular y es totalmente individual. Entonces, es importante que el terapeuta guíe lo que el alma de la persona consultante está necesitando. En ese momento, ella necesitaba resolver este aspecto físico. Hicimos un reconocimiento de las emociones que estaban en relación con esto y a través de ellas profundizamos la experiencia, profundizó la sensación y se ve en una especie de monasterio en la cual la dejan allí, la deja la familia, ella no estaba de acuerdo con esa vida, pero la dejan allí por una situación de pobreza y de hambre que estaban atravesando. El hambre era generalizado en esa sociedad en la que estaba y en esta especie de monasterio no le daban de comer. De hecho, la tenían muchas veces encerrada por días y días sin agua ni comida. Ahora, en un momento ella escapa de
de esa especie de cárcel que en realidad es el lugar donde descansaba, donde pasaba las noches, logra escaparse de ahí, llega a la cocina del monasterio y encuentra algunos alimentos y comienza a comer de manera muy voraz. Es descubierta por alguien que en ese momento la mata, le quita la vida, ¿sí? La golpea y ella muere en esa situación. Claro, el comer de manera desaforada es lo que a ella le queda como esa última sensación para poder, digamos, trascender y continuar su vida, ¿sí? Ahora, esa vida se la amputaron, no estaba preparada para retirarse, era una mujer joven en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo último que queda en su registro? Para sobrevivir tengo que comer todo lo que haya. Eso en esta vida la estaba afectando, le estaba dañando su cuerpo, la estaba llevando a un nivel de enfermedad en el cual no podía, su insulina no le era suficiente. Entonces, esto realmente la estaba poniendo en un riesgo. Pudo resolverlo, pudo salirse de esa situación. Cuando alcanza la luz, me dice, bueno, finalmente estoy en paz, no tengo necesidad de comer así vorazmente, aquí me siento completa. Estas fueron sus palabras. Ahora, claro, uno dice, bueno, es muy lindo, lo importante es qué sucede después. Bueno, luego de eso, a los pocos meses, me contacta que estaba feliz porque había bajado muchísimo de peso, había logrado ajustar su alimentación, se estaba nutriendo sanamente, había tomado conciencia de la importancia de su nutrición en su vida y bueno, se mantuvo hasta el día de hoy, que la conozco ya hace 3, 4 años que la atendí por primera vez, se mantiene en un peso estable, saludable, está feliz, continúa con sus proyectos. Cada tanto trabaja algún aspecto de su vida en mi espacio terapéutico. Así infinidades de casos, ¿no? Cómo uno va encontrando un desequilibrio en una sefirá y puede abordarlo con diferentes técnicas de lo que conocemos como la psicología transpersonal. En este caso, bueno, fue la terapia de vidas pasadas. Qué interesante lo que nos acabas de decir, porque entonces podemos identificar dentro de nuestra cotidianidad, Vivi, los desequilibrios propios por los que podemos estar atravesando. O sea, un simple concepto de un sobrepeso, un simple concepto de una enfermedad, tal vez de cáncer, un simple concepto de falta de gentileza, que lo comentaste hace rato, o sea, pudieran estar detonándose muchos desequilibrios en nuestro día a día, en los cuales tenemos que tener la capacidad para identificar cuáles son y poderlos entonces tratar con diferentes terapias, y en este caso esta terapia maravillosa que a mí me parece de vidas pasadas que manejas, para poder resolver, porque lo que yo entiendo es, contextualizas tu pasado en otra época, en otra vida, y ya una vez que lo logras identificar, lo resuelves. Y ya no más vuelves a tener este tipo de problemas en esta cotidianidad en la que nos toca vivir. Y me parece maravilloso eso. Así es, tú lo explicaste muy bien porque es justamente lo que estábamos charlando momentos antes, esto de cuando el alma queda atrapada en una experiencia que no pudo resolver adecuadamente y no la puede resolver adecuadamente porque era incapaz. A veces puede ser que no tenía las herramientas, no contaba con la capacidad, pero fundamentalmente lo que sucede es que cuando la muerte se impone, me quedé sin el cuerpo. Y al quedarme sin el cuerpo, no tengo manera de resolver. Vamos a suponer, si yo estoy entrando a mi casa, Baruch Hashem no lo permita Dios, nada de todo esto, pero estoy entrando a mi casa, se acerca una persona y me apunta y me dice, bueno, entra conmigo, ahora me vas a dar, voy a, no sé,
desbarajar tu casa, ¿no? Ok, puedo entrar en pánico, puedo tener mucho miedo, puede incluso hacerme daño, puede violentarme físicamente y quizás se vaya, con suerte, me deje viva. Entonces tendré toda mi vida por delante para hacer terapia, puedo salir corriendo detrás a insultarlo, puedo llamar inmediatamente a la policía, puedo hacer algo. Pero en la misma situación, este hombre me hace daño y dispara. Yo me quedo impotente, me quedo aterrorizada, me quedo paralizada, me quedo indignada, me quedo sintiendo bronca, buscando venganza. Puedo sentir muchas cosas. ¿Y cómo hago para expresar todo eso si ya no tengo cuerpo, no tengo manera? Y encima no me esperaba morir. Por lo tanto, tampoco puedo aceptar el pasar a la luz. Me quedo atrapado. Entonces, hoy quizás estoy en una experiencia, en un barrio, quizás vamos a ponerlo un barrio privado, que por lo menos en Argentina están muy de moda, ¿no? Por un tema de seguridad, justamente. Estoy en un barrio privado donde sé que estoy cuidada, donde no hay ningún tipo de peligro, pero estoy todo el tiempo mirando a todos lados, estoy con el terror de que pase algo. ¿Por qué? Porque mi alma que quedó atrapada en esa experiencia sigue sintiendo el terror, la parálisis, el temor de ser agredida, de poder perder la vida, de que es un peligro entrar a casa. Entonces, hoy reacciono de este modo. Y esto, estoy poniendo un ejemplo que quizás no sea tan comprometente, pero hay ejemplos en los cuales vemos que realmente nos compromete la vida. Personas que les complican en el trabajo, personas que quizás no pueden avanzar con sus proyectos personales, personas que quizás han sido castigadas o que han sido de alguna manera difamadas por algo que hacían o por lo que divulgaban en alguna época, y esto puede hacer que la persona quede de alguna manera retraída para la expresión hoy. Entonces, quizás hay profesionales que no puedan desarrollarse como lo podrían hacer, porque siempre está esa voz del alma que quedó atrapada en esa experiencia de dolor que me dice, ojo, mejor no te expongas, no, estas cosas no las digas, de estos temas no hables, cuidado porque puede ser peligroso. Si me quemaron en la hoguera por bruja, hoy quizás me encantan las plantas, me encantaría poder ayudar a personas con terapia floral, lo que fuera, pero tengo temor. Entonces, no armo una página web para no exponerme. ¿Por qué? Porque está siempre ese temor a que me vuelva a pasar aquello que en algún momento me pasó. El poder reconocer eso y utilizar este cuerpo que tengo hoy para resignificar la experiencia y dar una respuesta diferente a eso, contextualizándome en mi presente hoy, es lo que me permite salir del atrapamiento y dejar el dolor atrás. ¿Para qué? Para poder seguir mi vida adelante de una manera más liviana, para poder sentirme plena, feliz y en paz. Vivi, ¿se puede transformar un destino doloroso si comprendemos nuestro tikkun? Totalmente. Y esa justamente es la clave y el por qué hacemos este tipo de terapias. Porque cuando yo entiendo cuál es el punto de desequilibrio, cuál es mi debilidad o mi exceso, entonces de esa manera puedo hacer algo para ello. Si yo no sé dónde tengo los inconvenientes, no puedo hacer nada con eso, no puedo cambiar. Ahora, cuando tomo conciencia de dónde y de qué manera están siendo y manifestándose los desequilibrios de mi alma, entonces puedo hacer algo con eso. Y ahí es donde está la responsabilidad que tengo para conmigo. Esto es un compromiso interno, este es un compromiso con nosotros mismos, ¿no? Por eso, cuando a veces acompaño a mis pacientes, me dicen, bueno, pero ¿cuántas sesiones son? Depende del compromiso que tengas contigo. Puedes hacer una sesión, puedes hacer 10, o puedes trabajar el tiempo que sientas que es necesario hasta poder encontrarte con tu mejor versión, con lo que sos en verdad, y seguir adelante manifestando toda tu luz al mundo, porque
Nosotros somos esas nitzotzot, ¿no? Somos como esas chispas divinas. Esa chispa divina viene a mostrar una luz particular. Yo bajo una luz particular. Tú, Mercedes, bajas una luz particular, que solamente lo puedes hacer tú. Y yo tengo que hacer lo mío. Cuando intento copiarlo de un otro, estoy siendo infiel a mi propia sabiduría, a la luz de mi alma. ¿Por qué? Porque estoy engañándola con el propósito o con la luz del otro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conectar con mi propia luz y manifestar esa luz, porque ese es mi trabajo. Estamos aquí para manifestarnos como luz. Totalmente de acuerdo. Y en tu experiencia, Vivi, entonces, ¿cómo habla el cuerpo de las memorias de otras vidas? De muchas maneras. Desde, como decía, manifestaciones físicas, desde manifestaciones emocionales, manifestaciones mentales, situaciones, programas familiares. Somos bastante complejos los seres humanos. Es como que fuera una gran red que nos va atravesando, y aquí también podemos entenderlo desde la Cábala. En la Cábala, cuando nosotros analizamos ese espacio-tiempo que se empieza a generar a partir del universo de Briá, vemos cómo las dimensiones empiezan a extenderse en diferentes direcciones. Y eso lo que hace es que, de alguna manera, seamos atravesados por diferentes tipos de energía. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestra historia álmica, todas las vidas pasadas desde el momento de la creación hasta hoy y probablemente las experiencias futuras. Tenemos que tener en cuenta el contexto social y cultural en el que encarnamos. Tenemos que tener en cuenta el transgeneracional, o sea, todo lo que implica la configuración, la constelación de lo que es mi familia, que de alguna manera está contextualizando mi experiencia hoy y generando y poniéndome en una posición particular ante todos ellos, que tengo que tenerlo en cuenta también, porque todo eso obviamente que va a reforzar o me va a desequilibrar todavía más en mis diferentes dimensiones. Entonces, todo eso, acompañarlo también de todos los programas familiares, culturales, sociales, religiosos, todo lo que nos atraviesa como humanos. Entonces, simplificar nuestra experiencia y solamente utilizar una forma de entendimiento, creo que es de alguna manera reducir lo que es la complejidad de la experiencia humana. Entonces, somos complejos, podemos abordarnos de diferentes ángulos, desde diferentes aristas, sin perder de vista nuevamente ese objetivo más importante, que es descubrir nuestra propia luz, sin todas esas otras interferencias que nos atraviesan. Porque en definitiva, las religiones, las nacionalidades, los partidos políticos, son todas interferencias que pueden darle forma al personaje, al ego, a eso que yo digo, esta persona. Pero eso no es lo que somos en verdad. Lo que somos en verdad es esa energía vital pura, el alma, ese alma que le da vida a este cuerpo. Si yo me identifico con el personaje, pierdo contacto con esa luz que soy. El trabajo terapéutico es reconectar con esa luz. Y ahí podré equilibrarme, sanarme, empoderarme, bajar más luz, compartirla y sumar a ese Tikkun Olam. Wow, me encanta, me encanta. ¿Qué tipo de síntomas físicos más comunes, querida Vivi, tú nos puedes comentar cuando el alma guarda un pendiente de vidas pasadas? Muchos, pero los más comunes suelen ser palpitaciones, dificultad en el respirar, ataques de pánico, nerviosismos, dolores de cabeza, problemas de garganta. Son como motivos digamos, muy frecuentes, pero no se agotan ahí, ¿sí? Porque vuelvo a insistir, como médico me he dado cuenta que toda enfermedad detrás del título
tiene una biografía. Y un poco quizás al inicio de todo este recorrido más espiritual, cuando todavía trabajaba en el ámbito hospitalario, el último tiempo me encargué de revisar las historias clínicas de muchos de mis pacientes, pero ya con otra mirada. Y entonces empezaba a hacer otras preguntas a mis pacientes, preguntas que no son las habituales que hacemos los médicos. Y cuando hacía estas preguntas, podía entender y podía decir, claro, es triste, pero es lógico que la enfermedad sea esta y no otra, porque el condicionamiento preparaba el cuerpo para esa manifestación particular, ¿sí? Entonces, claro, no quiero con esto desprestigiar y para nada dejar de lado la medicina alopática. Es necesaria, es súper importante y nos basamos en ella también, porque es muy necesario para poder entender esa secuencia de enfermedad álmica, entender y comprender la enfermedad física. Y para eso necesitamos de un médico que haga un diagnóstico y que haga un tratamiento correcto. Ahora, ¿qué es lo que logramos con la terapia? ¿Logramos curar el cuerpo? En algunas ocasiones puede ser que sí. En la mayoría de las ocasiones, la enfermedad quizás detenga su proceso de avance, quizás mejore y seguro va a optimizar el tratamiento que la persona hace. Entonces, esto es importante, no es excluyente de la medicina alopática, esto es totalmente complementario. Entonces, esto es importante para mí recalcarlo porque he conocido pacientes, lamentablemente, que dejan de lado el tratamiento o el seguimiento del médico tradicional por seguir estas terapias casi de manera ciega y no siempre es lo más conveniente. Vuelvo a insistir, a veces hay casos milagrosos de curas totales y no voy a negar que eso no exista, pero también debemos ser responsables con nuestro cuerpo físico y entender que en toda la creación cada fragmento tiene su función y la medicina alopática tiene su función y la medicina complementaria también tiene su función. Todo es parte de un todo. Por lo tanto, tomar en cada momento lo que es justo también es parte de ese tikkun atzmi, poder equilibrarme y no caer en un desequilibrio, ¿no? Me encanta todo lo que comentas y me gusta muchísimo lo que dices. Fíjate, son complementarias. Entonces, de eso habla la importancia de cada una de las áreas para una sanación, la importancia para sanar el alma de raíz y la importancia para llevar entonces a cabo un tratamiento adecuado para sanar el cuerpo, que en ocasiones, como bien lo dices, hay una sanación total posterior a una terapia de vidas pasadas, pero lo recomendable es que el paciente lo tome de manera compartida y a la par. Me encanta. Y Vivi, me gustaría hablar ahora un poquito del tema de las sombras y del ego. Entonces, me gustaría mucho saber qué papel juega la sombra en el viaje del alma y por qué muchas veces nos resistimos a verla. ¿Qué pasa con nosotros que no la vemos como deberíamos de verla? La sombra es lo que nos puede llegar a causar dolor o que nos saca de ciertos esquemas de pensamiento. Entonces, cuando nosotros estamos muy identificados con nuestro ego, que también mencionaste por ahí, cuando estamos muy convencidos de quiénes somos, cómo pensamos, bueno, yo soy así, esta es lo que soy, me tienen que aceptar así. Esto a veces nos pone en un lugar en el cual no es que no queramos ver, a veces no podemos ver. Entonces, el hecho de no poder ver me va o va a forzar al sistema de alguna manera a ponerme enfrente de alguien que de algún modo me refleje esa sombra. O sea, verla antes o después probablemente la voy a ver. No sé si la voy a reconocer, pero verla probablemente la vea. ¿Por qué? Porque si suponte que soy una persona muy desordenada, pero no lo reconozco, no lo puedo ver, digo,
todo el tiempo que yo soy muy ordenada, que no me gusta el desorden. Probablemente me encuentre, ¿no?, una y otra vez en la vida con situaciones de desorden o con personas desordenadas que de alguna manera me exponen a eso. Puedo sentir cierta molestia, cierta incomodidad, dolor, me puedo enojar incluso. Y cuando reacciono de este modo, lo que estoy haciendo es poniendo en evidencia eso que está en sombra en mí. O sea, eh, vuelvo a insistir, puede que no lo vea porque no puedo verlo, porque no estoy preparado, porque no lo tomo en cuenta, pero cuando uno inicia un trabajo de autoconciencia y de crecimiento espiritual, eh, la sombra va a aparecer. Y el momento de sanación es el momento en el que puedo integrar eso. No se trata de rechazarlo, porque ya la vengo rechazando desde el inicio. Lo que se trata es de poder integrarla, aceptar eso que viene, cómo viene, y quizás tomarme el tiempo de poder comprender la situación, la experiencia, qué me está mostrando de mí, qué podría hacer para cambiarlo, si es que estoy dispuesta a cambiarlo. A veces también en la sombra hay cosas que son buenas para nosotros, porque siempre se habla de la sombra como algo negativo. Sin embargo, la sombra también nos puede estar mostrando ciertos dones, capacidades nuestras, que no las reconocemos. Quizás soy todo lo contrario, muy organizada, pero digo, ay, siempre dejo las cosas en cualquier lado, no me doy cuenta, estoy perdiendo todo. Quizás no es así, quizás es lo que yo quise creer que era, pero muestro mi organización de otra manera. Y cuando alguien me la muestra por reflejo o cuando haciendo el trabajo de toma de conciencia puedo verlo, puedo integrarlo y puedo aceptar que también eso que estaba en sombra es algo bueno que tengo a disposición. Quizás digo que no soy cariñosa y sí lo soy, solo que no he tenido la oportunidad de darme cuenta de ello. Así una serie de cosas. O sea, la sombra es eso nuestro que no podemos ver, pero que de alguna manera, antes o después, se nos va a aparecer frente a nosotros. Reconocerlo es el trabajo de toma de conciencia. Cuando lo hacemos, cuando reconocemos esa sombra, entonces estamos en mejores condiciones. Podemos hacer algo con eso, integrarla, aceptarla y seguir adelante, como siempre planteo. O sea, uno mira para atrás, pero para seguir adelante. Vivi, ¿qué herramientas propone la Cábala para disipar esa ignorancia que nos mantiene atrapados a todos en muchas de las ocasiones como patrones repetitivos en nuestras vidas? En cada una de las dimensiones del árbol de la vida nos ofrece una oportunidad de corrección y una posibilidad, una llave para poder salir de ese encierro, ¿no? Entonces, analizar el árbol, primero que nada, es la gran clave para mí para poder empezar ese trabajo de corrección. Te voy a poner otro ejemplo. Hay una de las dimensiones que es la dimensión de Binah, que tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con nuestro cerebro izquierdo. Entonces, en Cábala nosotros insistimos mucho con el estudio. Bueno, esta es una característica casi general y marcante y muy particular del pueblo hebreo, un pueblo que se nos conoce como el pueblo del libro, ¿sí? Siempre que vemos una persona hebrea, una persona judía, verás que probablemente esté rodeada de libros o que a los lugares que va siempre son grupos de estudio donde no solamente hay un texto, sino que hay cientos de textos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el estudio es muy importante para poder hacer ese reconocimiento, tanto de los desequilibrios, como de las heridas, como de las capacidades, de los dones, para poder también aprender de los otros. Aprendemos mucho de nuestros sabios. De hecho, hay muchos textos de la sabiduría sapiencial que nos detenemos a estudiar porque, bueno, de alguna manera nos enseñan cómo vivir una vida mejor. Entonces, a veces se dice por ahí, ¿no?, que venimos a la vida sin manual de instrucciones,
Bueno, yo hoy no estoy tan convencida de eso porque hay manuales de instrucciones. La Torá, por ejemplo, es un manual de instrucciones para la vida. Se nos dice cómo gestionar nuestras relaciones, cómo gestionar nuestra vida, tanto desde lo comercial, como desde lo estudiantil, como desde lo matrimonial, como desde lo festivo. O sea, está todo escrito de cómo debieran ser las cosas, ¿no? Claro, está la interpretación literal o las otras interpretaciones. Yo me inclino más por la interpretación en el nivel del Sod, que es el secreto, es lo que está detrás de las palabras, es el verdadero significado que la Torá nos intenta transmitir. Aparte tenemos otros textos, como por ejemplo el Pirkei Avot, que es el libro de nuestros sabios que nos explican también cómo vivir. Entonces, de alguna manera, el estudio, ¿sí? O sea, el trabajo en Binah, también nos da la oportunidad de ir haciendo esas correcciones, de ir reconociendo y un poco respondiendo a esta pregunta que tú me decías, bueno, ¿cuáles son las herramientas? Una de ellas es utilizar Binah estudiando. Esta es una de las herramientas para empezar a hacer correcciones, porque a veces sufrimos básicamente por ignorancia, porque no sabemos cómo son las cosas, nadie nos las explicó, o si nos las explicaron, quizás nos las explicaron mal interpretadas, ¿no? Entonces, esto también, estas deformaciones que suele haber a nivel de la sociedad, de la cultura en general, y de un proceso educativo que se va dando y construyendo un adulto, hacen que el adulto a veces termine un poco perdido en lo que es correcto o lo que no es correcto, ¿no? Y de alguna manera entonces el estudio de todos estos textos pueden ayudar y facilitar en ese trabajo de corrección. Qué padre lo que nos estás comentando, Vivi, porque fíjate que coincidiremos en algo. Hay muchas personas inteligentes y muy pocas personas sabias. Y yo creo que la sabiduría se manifiesta principalmente en nuestras relaciones. ¿Cómo es que nos relacionamos con los demás para poder llevar una relación armoniosa, amable y sacar nuestra mejor versión con el fin de poder servir? ¿Cierto? Y ahí es donde entra lo que tú bien dices, esa sefirot del árbol de la vida llamada Binah, el conocimiento, la sabiduría, que nos permite crecer, y en la medida que uno crece, pues crecen las personas a nuestro alrededor, colaboramos, como que somos una semillita por lo que estamos platicando y lo que estoy aprendiendo de ti, una semilla de luz que logra iluminar a quienes están a nuestro alrededor, y se hace una luz enorme cuando crecemos todos también a la vez. Bueno, mira, no sé si estamos ya en tiempo, pero te agrego una cosita más, una perlita, porque tú mencionaste acá el tema de la sabiduría, ¿no? Esta jojma ahí tan potente también, que es parte del árbol de la vida. Y allí también tenemos otras herramientas más también como para poder ayudarnos en las correcciones. Porque, ¿cómo expandimos esa jojma? Con el trabajo transpersonal, por ejemplo, ¿sí? Nosotros, te pongo otro ejemplo, saliendo de la terapia de vidas pasadas o la Gestalt o el chamanismo, como mencioné, podríamos hablar también de lo que es la práctica de la respiración holotrópica, en la cual con música y un ejercicio de respiración particular generamos una especie de expansión de conciencia. Y eso nos permite entrar en contacto con un nivel de conciencia mucho más ampliado, elevado, que nos lleva justamente a esa adquisición de esa sabiduría que tú trajiste aquí, que es fundamental para la construcción de un ser humano justo, ¿no? Para volvernos tzadikim. Y eso lo va logrando el Mekubal. El Mekubal es el practicante del misticismo. El Mekubal lo va logrando en la medida que hace estas prácticas, incluso las prácticas meditativas, que también son otra herramienta de la Cábala que también nos ofrece para poder ir sanando heridas y ampliando conciencia. O sea, como verás, en cada una de nuestras dimensiones del árbol de la vida vamos a encontrar herramientas y formas de trabajar en nosotros mismos para volvernos mejores. Y bueno,
Vamos a las últimas preguntas, Vivi, antes de que te nos vayas, porque ya sé que el tiempo nos está comiendo. Entre más platicamos, más cosas interesantes salen. Y bueno, amo estas pláticas contigo. Las amo con todo mi ser. Y fíjate, me gustaría saber, así de rápido, ¿cuál ha sido la mayor revelación más sorprendente que tú has visto en una regresión bajo la luz de la Cábala, Vivi? Cuando yo pude entender, y esto fue en una experiencia mía personal, yo estaba haciendo una sesión de regresión con mi terapeuta, pude entrar en las diferentes dimensiones, en los diferentes universos, y entonces pude comprender, digamos, en primera persona, eso que los sabios explicaban y lo que Jaime Vital detalla muy bien en el libro Ya'al Agilgulim, que habla de los diferentes niveles del alma y cómo cada nivel del alma se asocia con los diferentes universos. Y en un momento pude experimentarme en una amplitud álmica de tal magnitud que sentí y experimenté el universo de Atzilut. O sea, pude comprender de primera línea eso que estaba descrito en los libros. Por lo tanto, para mí esa fue una revelación que me cambió rotundamente el entendimiento que tenía hasta ese momento de la terapia. Y es allí cuando empiezo a asociar los conceptos de la Cábala con los de la terapia, diciendo, ok, esto, o sea, el trasfondo, el porqué, el mecanismo íntimo de cómo esto funciona está ahí. La clave está en la Cábala. Y entonces me fui cada vez metiendo más y más en mis investigaciones para poder llegar a respuestas, al menos parciales, a las preguntas que me estaba haciendo. ¿El mundo de Atzilut es el mundo de que el conocimiento o de qué es Atzilut? Bueno, tenemos 5 universos de acuerdo a lo que es la Cábala. Es el universo de Asia, que es este en el que estamos nosotros, es nuestra realidad habitual. El universo de Yetzirah, que es el universo, digamos, de nuestras emociones, ¿sí? El universo de Briah, que tiene que ver con la raíz de nuestra alma individual, ¿sí? Nuestra alma individual, este personaje que hoy soy yo, Viviana, tiene su raíz en ese universo. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza a haber un espacio particular que puedo ocupar. ¿Sí? En el universo de Briah empieza a haber tiempo y espacio. Por lo tanto, ahí hay algo que empieza a separarse de otra cosa. Hay almas individuales. En cambio, cuando entramos en Atzilut, todo eso todavía está un poco hecho una especie de magma, hay todo una especie como de confusión. Te lo voy a poner en términos quizás lumínicos, ¿no? Cuando uno ve cómo se refracta la luz y se abre en esa especie de arcobaleno, de arco iris, de las luces, ¿no? De todos los colores. Eso sería, por ejemplo, la manifestación en el universo de Briah, ¿no? Vemos los colores diferentes, cada uno, el rojo es el rojo, el verde es el verde y así. En cambio, en el universo de Atzilut, todos esos existen, pero existen juntos. Entonces yo no los veo diferentes, los veo todos unidos. ¿Y eso qué me da? Me da la luz blanca, me da la luz que conozco normalmente, ¿no? Antes de refractarse cuando atraviesa, vamos a poner ese cristal que a veces ponemos en medio para que este efecto se suceda, ¿no? Entonces, en Briah vamos a ver las diferencias entre las partes. Ya hay algo que empieza a segregarse de otra cosa. En Atzilut todo está reunido. Hay como un proyecto de ser algo diferente, pero todavía no lo es, todavía está unido. Entonces ahí conecto con lo que es el alma grupal, el alma tribal. Y en ese espacio hay una comprensión más universal de lo que me sucede. Ya no es a mí, sino es lo que sucede a la humanidad. Así es, el conocimiento completo de lo que sucede.
Wow, eso está. Y es mucho más amplio, es una mirada profundamente amplia y es impresionante. Yo creo que ahí es donde, fíjate qué bonito que todo mundo pudiéramos entrar en esa dinámica. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mirada desde el interior nos limita y necesitamos tener una mirada objetiva para poder entender muchos planos en cada proceso que vamos cada uno de nosotros viviendo, ¿cierto? Así es, por eso yo hablo siempre, ¿no?, del Sulam, esa escalera álmica. Entonces vamos ascendiendo escalones justamente para ir cada vez un poquito más acercándonos a esa comprensión universal, ¿no? Saliendo de lo estrictamente personal, que no estoy diciendo y desmereciendo lo personal, porque es muy importante trabajar con eso. De hecho, poder llegar a lo universal es habiendo atravesado el proceso de corrección personal. Lo hablábamos hace un ratito, el Tikkun Atzmi para lograr el Tikkun Haolam. Entonces, esto es un proceso y es importante ir, digamos, subiendo cada escaloncito sin querer saltar ninguno porque, bueno, podemos caer. Y todo escalón es importante. Sí, y si caemos también es importante, porque podemos después volver a intentarlo. Así que, digamos, no es un problema, es parte todo del proceso de cómo tiene que ser. Me encanta. Vivi, si alguien nunca leyó sobre Cábala ni sobre regresiones, ¿por dónde le recomiendas que empiece? Mario Sabán, está clarísimo. Mario tiene una dialéctica que es muy clara, que creo que tiene una manera muy sencilla de llegar con lenguaje sencillo a que gente que por ahí está recién entrando en la cábala pueda empezar a comprender más profundamente la complejidad de lo que la cábala transmite. También los libros de Yonet Salai, que lamentablemente ya no está aquí entre nosotros, pero que ha dejado su legado en sus libros, que son también muy, muy potentes. Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, estos son algunos. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría que el lector tuviera respecto de tu libro? A mí me gustaría, y un poco este fue quizás mi objetivo, que tratara la obra como un ejercicio que promueva la autorreflexión, que pueda tratar de encontrar cada parte que describo en el libro dentro de sí mismo. Qué bonito legado, Vivi. Vivi, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, siempre la alegría de compartir conocimiento. Híjole, llena el alma. Y yo estoy segura que muchas de las personas que nos escucharon llenaron su alma de conocimiento, de energía, que nos invita a seguir creciendo poco a poco como humanos para ser nuestra mejor versión. Gracias por escribir estos libros tan maravillosos, Vivi. Transmitir esa luz para que podamos estar iluminados con tu sabiduría, con tus experiencias. Es una bendición tenerte, te agradecemos muchísimo, muchísimo. ¿Algo más que quisieras agregar, Vivi? Agradecerte, agradecer al equipo, agradecer también tu labor, tu luz, porque todo tu trabajo lo que trae es luz y difusión de esa luz al mundo. En buena hora que existas, que estés compartiendo e irradiando tu propia luz, tú y todo tu equipo. Gracias a todos ustedes y gracias a los que están del otro lado compartiendo con nosotros este saber. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Esperamos tenerte de nueva cuenta por aquí muy pronto. Siempre es un deleite. Así será. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Muchísimas gracias también por darte el tiempo para escuchar esta entrevista maravillosa con Viviana Bistrich. Como siempre te comento, si te gustó, si te sumó, si sientes que te construyó, compártela. Compártela con aquellas personas a quienes amas. ¿Para qué? Para que podamos llevar esa semillita de luz a nuestro alrededor, que podamos iluminar con nuestra presencia, con nuestra sabiduría y bueno, transmitir y ser nuestra mejor versión. Yo soy Mercedes López y te deseo que tengas un día espectacular.